Hemos estado en esta serie llamada Fundamento Firme y hemos estado hablando de verdades fundamentales, disciplinas y prácticas de fe que comenzaron en la iglesia primitiva y siguen ahora, que son consistentes en nuestra fe cristiana, en las cuales nos sustentamos, ayunar y ser bautizados, pero para poder conocer más de Dios, para alabarle más y más. Así que vamos a estar continuando con esa serie el día de hoy y hoy vamos a estar viendo los bautismos. Sí, bautismos. ¿Han escuchado bien? He dicho bautismos, plural, no singular. Y lo que vamos a comprobar hoy es que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento, siempre ha habido un plan. Hay 3 bautismos. También pueden decir 3 invitaciones de parte de Dios que nos llevan a su promesa santa, a su presencia prometida. Desde el principio de los tiempos, Él nos ha guiado a actos de obediencia que nos ha estado ofreciendo para tener una vida abundante. La semana pasada, el año pasado, profundizamos en los bautismos. Pueden ir a la serie de Hechos en la app o en línea y pueden encontrar esa serie. Y los últimos 2 sermones habla de los bautismos. Si quieren profundizar y obtener más contenido de esto, vayan y busquen este recurso. Así que oraremos ahora y luego entraremos al tema. Espíritu Santo, te pedimos que nos reveles a Jesús el día de hoy. Te pedimos que a través de las prácticas del bautismo y lo que has hecho en la cruz y lo que haces a través del bautismo de agua y del Espíritu, que te podamos ver claramente y te conozcamos mejor. Revélate a nosotros aún más. Lo has hecho ya en la alabanza, pero te pedimos que continúes haciéndolo. Revélate a nosotros, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale. Como estamos tomando notas, porque eso hacemos, para no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra, y eso viene en Santiago, y vamos a seguir animándoles a que tomen notas. Y apunten estas 3 palabras, que realmente son 6, pero bueno, sangre, agua y espíritu. Sangre, agua y espíritu. Y después, a un lado o abajo o de manera paralela, van a apuntar también salvación, libertad y poder. Salvación, libertad y poder. Así que antes de entrar al tema, vamos a definir bautismo. ¿Qué es bautismo? La definición de bautismo es sumergir, mojar, rodear de un elemento. Batisto, esta es la palabra griega, es la descripción de un proceso de tomar un pedazo de tela, mojarlo, sumergirlo en una tinta para que tuviera este color. Entonces se dejaba abajo del agua o de este líquido para que pudiera absorber el color y empezar a
parecerse a aquello en lo cual había sido sumergido. En todos los bautismos, hablando en lo físico, están vosotros, los que están siendo bautizados, pero también está el sujeto. Hay alguien que está haciendo el acto de bautizar, y luego está el elemento en el cual está siendo bautizado, en el cual está siendo sumergido. La semana pasada, el pastor Lorenzo en el campus de Villanova tuvo la oportunidad de bautizar a Naya, su hija, celebremos, sí, en el elemento de agua en el mar Mediterráneo, o sea que era agua salada. Así que entremos al tema. Nuestro primer bautismo del cual hablaremos hoy es el bautismo de sangre. El bautismo de sangre o el bautismo de salvación. El Espíritu Santo nos bautiza en Jesús. El Espíritu Santo nos bautiza en Jesús. Y se pueden estar preguntando, ¿ya he entregado mi vida a Jesús? ¿He sido salvo? No recuerdo haber sido sumergido o rodeado o cubierto de ninguna manera. Eso no es parte de mi historia de salvación. Pero vamos a desglosarlo en 3 versículos, comenzando con 1 Corintios 12, 13. Y miremos este versículo ahora. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Todo se nos dio a beber de un mismo espíritu, por un solo espíritu. Esa frase, ¿qué implica? Implica que aquel que está haciendo el bautismo y el objetivo de la salvación es el Espíritu Santo. Él está haciendo la obra de salvación, de sumergirnos en el cuerpo de Cristo, al punto de la salvación. Luego nos vamos a ir a Gálatas 3:27, donde dice, por todos los que han sido bautizados en Cristo, han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. En Cristo, esta frase aquí, estoy llevándolos de vuelta a la gramática de cuarto de primaria, pero lo que quiero que entiendan es que Jesucristo es el elemento en el cual estamos siendo bautizados. Entonces el Espíritu Santo está obrando en la salvación. El Espíritu Santo nos coge por el Espíritu y somos bautizados en Cristo. Él nos cubre. Estamos revestidos de Cristo. Eso es lo que dice la segunda parte del versículo, como esa tela que ha sido mojada y metida en la tinta. Así nosotros estamos rodeados del elemento, que esto es Cristo Jesús. Y el tercer versículo es 1 Juan 1:7, que dice, pero si vivimos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, no sé ustedes, pero yo no me limpio con toallitas húmedas, a menos que esté de campamento, pero no me limpio con toallitas húmedas. Todas las noches cuando me voy a duchar y estoy bajo del chorro de la ducha, hay agua que me cubre y me limpia. Y yo sé que cantamos de esto y hablamos de esto frecuentemente y leemos estos versículos en nuestros devocionales, en la iglesia, pero a lo mejor ya no somos sensibles a la imagen y lo que representa. Lo que dice aquí es que la salvación, somos bautizados, somos cubiertos, somos limpiados por la sangre de Jesús. El Espíritu Santo nos toma y despierta nuestros corazones de la muerte y nos bautiza a Jesús en el sacrificio que ha hecho. Es verdad que estoy diciendo sangre y simboliza dolor y violencia, pero lo que significa es vida. Sí, Jesús murió y no vamos a negar que sufrió y sangró y murió por nosotros, pero los judíos en aquel tiempo significaba vida. Nos mantiene vivos, nos mantiene siguiendo adelante. La sangre era vida. Entonces, cuando estamos hablando de ser limpios y cubiertos por la sangre de Cristo, lo que ellos veían y lo que nosotros tenemos que ver aquí es que estamos siendo cubiertos en la vida de Cristo. Estamos siendo cubiertos en la vida que nos dio. Estamos siendo cubiertos de tal manera que podemos revestirnos de Cristo y nos comenzamos a parecer a Él. Porque el hecho es que hemos pecado.
La realidad es que hemos pecado, nos hemos rebelado. La humanidad le dio la espalda a Dios hace muchísimo tiempo. Estábamos lejos de Él y por nuestro pecado y por nuestras elecciones no podíamos acercarnos a un Dios que es perfecto y santo. Alguien tenía que pagar el precio de nuestros pecados por las tinieblas que hemos causado en esta tierra. Alguien tenía que pagar por nuestra rebelión. Y en lugar de nosotros pagar, Dios mismo descendió en forma humana como Jesús, vivió una vida perfecta y se entregó a la cruz como castigo por todos los pecados de la humanidad. Él fue el sacrificio perfecto por nosotros. Pedro dice que somos salvos por la preciosa sangre de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Y ese es el mensaje del Evangelio ahí, la salvación. Jesús fue el Cordero perfecto para cubrir de una vez y por todas el sacrificio necesario y lo hizo de manera voluntaria. Se sacrificó y fue a la cruz para cubrir todos nuestros pecados. Es una historia de salvación hermosa. Y lo que me asombra es que habla en este versículo, en la segunda parte, de que nos revestimos de Cristo, ¿verdad? Nos parecemos a Jesús. ¿Y qué significa esto? Que cuando estamos delante de Dios Padre, cuando Él nos mira a nosotros, no ve nuestro pecado, sino que cuando nos ve, no ve nuestro pecado, nuestra amargura, nuestro odio, todas aquellas cosas que hemos hecho o que haremos, sino que solamente ve a Cristo, porque estamos cubiertos por su justicia. Ese es el primer bautismo. El punto, el objetivo de la salvación, el bautismo de sangre de salvación. Entonces, ¿qué sucede a continuación? Este es el que la mayoría de nosotros conocemos mejor. Vamos al bautismo de agua como creyentes. Damos ese paso haciendo esa declaración de fe para ser bautizados en agua. Algo que decimos aquí en ICB es que es una expresión externa de una decisión en nuestro interior. Y eso es verdad, y ha sido verdad en la historia de la Iglesia, que después de ser salvos, daban ese paso en el bautismo de agua. Y es una declaración a los amigos, familia, el mundo: estoy siguiendo a Cristo, estoy dejando mi pasado atrás. Pero esto también es significativo porque es un acto espiritual. No es solamente un simbolismo, no es solamente una señal, sino que es un acto de obediencia espiritual de decir: estoy dejando atrás mi vida vieja atrás, estoy cortando con mi pasado y elijo ir hacia adelante con Jesús. Hemos sido renovados en Cristo. ¿Les suena esto? Eres una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y el ser bautizados en el agua es ese paso hacia adelante en obediencia y decir: sí, he recibido la salvación, pero ahora estoy cortando con mi naturaleza pecaminosa, estoy cortando con el pasado los deseos que me alejan de Dios, o las acciones o los pensamientos que están fuera de Él, los dejo atrás y estoy dando ese paso hacia adelante, hacia Él. Por eso es que vamos hacia atrás en el bautismo, ¿se dan cuenta que por qué no vamos hacia abajo o no vamos hacia adelante o de lado, o que nos bañan con agua en la cabeza? Cuando vamos hacia atrás es porque simboliza un sepulcro, un entierro. Y no podemos respirar, no hay aliento en nuestros pulmones. Pero cuando salimos de esa agua, no solamente somos lavados y limpiados de nuestro pasado y cortamos con nuestro pasado, sino que estamos enterrando, está muerto. Mi naturaleza pecaminosa, mis deseos, todo aquello se queda atrás, está muerto, y salgo y camino hacia adelante en libertad en Cristo. Ahora, en esta vida siempre vamos a tener luchas, no lo sabemos de más, siempre tendremos luchas hasta el día en que muramos. No digo que no van a ser tentados o que tengan que luchar con dolor o frustración o pecado o amargura después del bautismo en aguas. Lo que estoy diciendo es que, he hablado con mucha gente de que hay un cambio en el corazón después del bautismo, que desde la obediencia de dar este paso, desde la obediencia al ser bautizados y dejar atrás el pasado, hay algo que espiritualmente se corta. Y nuevamente, las luchas no se van a ir, la tentación no va a desaparecer, pero hay algo que te has esclavizado por tanto tiempo y esto se aminora y ya no se ve tan tentador
Y es más fácil decir que no, porque estás diciendo que no a eso con Jesús. Lo que me asombra de esto es que podemos verlo también en el Antiguo Testamento. En 1 Corintios, refiriéndose a los israelitas, dice, todos ellos fueron bautizados y cuenten conmigo en la nube, en el mar y para unirse a Moisés. Vemos los 3 bautismos aquí con los israelitas en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar con Moisés, el bautismo de la salvación. Moisés era una figura de salvación para los israelitas. En este tiempo habían sido esclavizados, estaban en cautividad en Egipto. Por años y años estuvieron ahí. Entonces viene Moisés como figura de salvación, sí, humano, no es Dios, pero era la figura, un representante de Dios, la salvación para el pueblo. Y a través de Dios, Él salvó a los israelitas y los llevó fuera de Egipto. ¿Cuál fue la última plaga? Esa última noche fue la Pascua, que fue cuando Dios vino y pasó por todas las casas y todos aquellos que eligieron seguir a Dios tomaron la instrucción de sacrificar un cordero. Esa noche sacrificaron un cordero y tomaron la sangre del cordero y con esa sangre lo pusieron en los dinteles de las puertas. Se rodearon a sí mismos con esta sangre. Se sumergieron para ser cubiertos con este sacrificio de sangre. Y fueron salvos. Ese fue el primer bautismo esa noche. Y luego vemos el segundo bautismo. ¿Y qué sucedió inmediatamente después? Logran salir. ¿Qué sucede después? Están caminando unos días y de pronto se encuentran con el Mar Rojo. ¿Se acuerdan de este milagro con Moisés? Y cuando llegaron al Mar Rojo, este es el mar al que se refiere Pablo en 1 Corintios. Cuando se adentraron al mar, ¿qué hace Dios? Parte el mar en dos y ellos pudieron caminar en tierra seca hasta el otro lado. Y están estas paredes porque están rodeados de agua, están cubiertos, están rodeados. No están sumergidos, no, porque estarían nadando entonces, pero estaban cubiertos y rodeados. Estaban siendo bautizados en el Mar Rojo. Y lo que es asombroso, hay una representación física de lo que sucede espiritualmente cuando somos bautizados en agua. ¿Qué sucedió cuando se cerró el mar detrás de ellos? No había vuelta atrás. Literalmente no podían ir a su vida antigua de esclavitud a los egipcios porque estaba literalmente cortada, les fue cortada. Estaban salvos, sí, porque salieron de Egipto, pero después de este bautismo en agua, cortaron para nunca volver más a ser esclavos. Pero bueno, si leen el Antiguo Testamento verán que volvieron a la esclavitud, pero eso fue por desobediencia. Pero entonces tenían acceso ahora hacia ir adelante en una vida nueva con Dios. Y luego vemos el tercero y nos lleva a nuestro tercer bautismo, el cual es el bautismo de la nube. ¿Qué pasaba con los israelitas? La presencia de Dios residía en un pilar de nube o de fuego. Y lo que era hermoso de esto es que este pilar a veces estaba frente a ellos y les guiaba hacia adelante. La presencia misma de Dios, el Espíritu Santo, les guiaba hacia adelante y a veces les rodeaba en la noche como un pilar de fuego, les alumbraba para que pudieran ver y a veces iba detrás de ellos. Entonces cuando el ejército egipcio venía atrás de ellos, la presencia de Dios les rodeaba para que el ejército no pudiera verles. Entonces había protección en esta nube también. Fueron bautizados, estaban rodeados, protegidos, llenos de poder para seguir hacia adelante con la presencia de Dios. Y eso nos lleva al tercer y último bautismo, que es el siguiente, el bautismo en el Espíritu Santo o el bautismo de poder. Jesús nos bautiza a nosotros en el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y noten que he dicho quién y no qué. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y Dios Espíritu Santo. Y Jesús dice aquí en Juan 16:7, dice, pero os digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, y aquí el Consolador es el Espíritu Santo.
En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. La palabra griega que usa en Juan 14 para referirse al Espíritu Santo es paracletos, es aquel que es llamado al lado de uno. Aquel que es llamado al lado de uno. Hagamos una pausa, un momento. Que el Dios del universo se llama a sí mismo para estar a tu lado. El Dios del universo no solamente vino y nos dio salvación de la muerte, no solamente nos da libertad del pasado, sino que dice, voy a llamarme a mí mismo para ir a tu lado, estar a tu lado, para ayudarte, para ser tu consejero, tu abogado, para llenarte de poder y hacer las cosas que te he pedido que hagas. El Espíritu Santo es Dios, es la presencia misma de Dios y Él está aquí y Él está con nosotros ahora. Entonces, volvamos a este tercer bautismo. Juan 3:11 dice lo siguiente. Y este es Juan el Bautista. Él empezó con el bautismo en agua. Bueno, realmente no, pero dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Y se refiere a Jesús aquí. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Vemos aquí mismo que Jesús es el que bautiza, nos bautiza en el elemento del Espíritu Santo. Jesús nos coge y nos bautiza en el Espíritu Santo. Muchos cristianos en la doctrina dicen que recibimos el Espíritu Santo en la salvación. Entregas tu vida a Cristo, lo invitas a tu corazón y ahí es cuando recibes al Espíritu Santo. Y eso es correcto. No hay nada equivocado con esto, eso está correcto. De hecho, lo vimos antes en 1 Corintios 12, que bebemos del mismo Espíritu. Pero esto puede ser una atadura para mucha gente, porque ¿por qué tengo que ser bautizado en el Espíritu Santo cuando ya recibí el Espíritu Santo en el momento de mi salvación? Pero como dice 1 Corintios 12, como bebemos del Espíritu, hay una diferencia grande entre estar en una playa de la Costa Brava, tomarte una bichi catalán, dejar esa agua a un lado y luego tirarte y zambullirte en el agua del Mediterráneo. Uno, algo está dentro de ti, recibes, es algo que está dentro de ti. Y el otro es una inmersión total. Eso está sobre ti, alrededor de ti. Hay dos tipos de actos aquí, entre beber y ser zambullido y rodearte. Y quiere que todos seamos bautizados en el Espíritu Santo. Y también hay una línea de pensamiento que dice que estos dos bautismos sucedieron en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo derramó el Espíritu Santo y bautizó a la multitud. Y después del Pentecostés, la salvación y el bautismo del Espíritu Santo sucedían al mismo tiempo. Y puede suceder al mismo tiempo, pero quiero animarles a que lean estos ejemplos en las Escrituras del Nuevo Testamento, donde podemos ver. Vayan y léanlos por su cuenta, es el reto para esta semana, léanlos y aquí podrán ver de manera clara que después de Pentecostés hay múltiples pasos. Está la salvación, el bautismo en agua y luego el bautismo en el Espíritu. O porque los gentiles se equivocaron mucho, luego se salvaban, luego recibían el bautismo del Espíritu y luego el del agua, pero esto sucede 4 años, 10 años y 25 años después de Pentecostés, después de la primera vez que descendió el Espíritu Santo. Así que veamos esta progresión, porque es una progresión hermosa cuando te tomas un momento para ver cuán bueno es Dios y su deseo original. ¿Somos salvos? Somos cubiertos por su sangre y su vida. Y ya no vivimos ni somos pecadores a los ojos de Dios. El segundo es el bautismo en agua y podemos dejar el pasado atrás. Jesús dijo que hay libertad en Él de aquí en más. Así que podemos cortar, por el poder de Cristo, cortar con el pasado y dejarlo atrás. Y tercero,
Dios quiere llenarnos de poder para vivir una nueva vida en Él. Quiere llenarnos de poder para seguir adelante y estar rodeado de su presencia, rodeado, sumergido en su amor, para que su voz, sus dones puedan desbordar de nosotros diariamente. Hay un poder que nos ofrece, no solamente para ser salvos, y no solamente para cortar con el pecado, sino para caminar hacia adelante y crecer en Él y parecernos a Él, para actuar como Él, para sanar como Él, para hablar como Él, para traer paz en esta tierra como Él. Él no vino únicamente para salvarnos, aunque esto es un pilar en el cual estamos establecidos. Jesús vino y nos salvó a todos. Amén. Estamos posicionados en eso. Pero no se detuvo ahí, sino que nos ha dado libertad de aquello que nos ataba, nos da poder para seguir hacia adelante en una vida nueva con Él. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ser libres del pasado pecaminoso y ser llenos de poder para seguir hacia adelante es vida en abundancia en Jesús. Así que vamos a cerrar viendo en el Antiguo Testamento otra vez. Esta es mi parte favorita. Me encanta el simbolismo hermoso que hay aquí, cómo Dios ha estado con nosotros desde el inicio de los tiempos. Vamos a volver al tiempo de Moisés. Dios estaba con los israelitas, los libró, estaba con ellos en la nube, pero luego llegó un momento en el que Dios dijo, yo quiero estar en medio de mi pueblo, quiero un lugar de residencia, una habitación donde puedan acercarse a mí, acercarse a quien soy yo, porque si se acercaban mucho, si se acuerdan y leen el Antiguo Testamento, podían morir. Solo Moisés podía en momentos ver la sombra de Dios, porque Él era tan justo y puro y nosotros estamos tan perdidos en nuestros pecados y sucios que si intentamos verle moriríamos en ese instante y a ellos les hubiera pasado esto. Entonces Él les dio dirección de que edificaron un tabernáculo donde su presencia pudiera habitar, donde los israelitas pudieran acercarse a su presencia y estar en medio del campamento. Y estaba dividido en 3 secciones, lo podrán ver en la pantalla. Estaba el atrio, luego está el lugar santo y luego está el lugar santísimo. Había 3 secciones y en el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto. Y ahí era donde estaba la presencia de Dios. Y el propósito del tabernáculo era permitir que la gente se acercara lo más posible a la presencia de Dios. Y había una tribu, los levitas, los sacerdotes, y ellos podían entrar un poquito más cerca. No podían ir hasta el lugar santísimo, pero si no eras un sacerdote levita, que seríamos la mayoría de nosotros, lo más cercano que podías llegar era al atrio. ¿Y qué creen que era el primer paso en el atrio? El primer paso, lo primero que se encontraba ahí, era un altar. El primer paso era un altar y en el altar los israelitas traían sacrificios animales para cubrir su pecado. Y ahí ese era el sitio más lejano al que podían llegar en el tabernáculo. Y después hay una progresión aquí. Después de eso, que era la segunda cosa que había ahí, que los levitas se encontraban, agua. Había una fuente para lavarse. Había agua en esta fuente. Entonces lo que hacían los levitas era que se hacían el sacrificio animal y después iban a la fuente y se lavaban la sangre y la suciedad para estar frescos y limpios y entrar al último lugar al que podían ir, que sería el lugar santo. No el santísimo, sino el lugar santo. Y en el lugar santo se ungían con aceite y había incienso quemado. Y en las Escrituras el aceite y el incienso representan el Espíritu Santo de Dios, su presencia santa. Miren esta progresión. Es increíble, ¿no? Pero aún con todo esto, aún con estos 3 pasos que hemos visto, había una persona, solo una persona, el sumo sacerdote, no, ni siquiera todos los sacerdotes, el sumo sacerdote que tenía la capacidad una vez al año, después de haber seguido estos pasos de manera correcta, podía entrar al lugar santísimo y estar en la presencia de Dios, estar realmente en la presencia de Dios.
Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina gruesa, tan gruesa, la habían hecho tan gruesa que tenía un grosor de 9 centímetros. A lo mejor se están preguntando por qué. Era por protección, porque como les he dicho antes, si alguien, los israelitas, todos nosotros, estamos tan muertos en nuestro pecado, cubiertos de amargura y pecado, que si echaban un vistazo a la presencia de Dios morirían instantáneamente, porque no había sacrificio. Aún los animales que traían iba a ser lo suficientemente bueno para cubrir sus pecados. Entonces esta cortina gruesa estaba ahí para proteger a la gente del lugar santísimo, porque si entraba una brisa o alguien la golpeaba por accidente, no se abriera y matara a alguien. Entonces, una vez más, una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar hasta el final. El resto de los sacerdotes levitas solamente podían estar en el lugar santo y la mayoría de los israelitas, la mayoría de lo que seríamos nosotros, lo más lejos que podíamos llegar a la presencia de Dios sería al atrio. Y aquí está la parte maravillosa. Jesús fue llamado nuestro gran sumo sacerdote en Hebreos 4. Él es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Saben por qué? Porque Él dejó el cielo, Él dejó la presencia de Dios, dejó el lugar santísimo, descendió a la tierra en forma humana, se encontró con nosotros ahí donde estábamos, pacientemente, a veces impacientemente, en el atrio. Se encontró con nosotros, limpió el altar y tomó nuestro lugar y se puso en la cruz y se sacrificó a sí mismo como el sacrificio, el cordero sacrificial de una vez y por todas para cubrir nuestros pecados. Hebreos 13:12 dicen, escuchen esto, Jesús también sufrió para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Salió de la presencia de Dios Padre y se puso en ese altar por nosotros. Y en Mateo 27 dice, en el momento que murió, en el momento que dijo, consumado es, y entregó su vida por cada uno de nosotros, en ese momento, la cortina del templo, esa misma cortina de 9 centímetros de grosor, se desgarró de arriba a abajo. Esa misma cortina se rasgó. ¿Qué significa esto? Significa que había un sacrificio final necesario y ese era Jesús. Y Él fue de manera voluntaria al altar. Dijo que no tenemos que permanecer en el atrio, no tenemos que clamar y rogar para ver, a echar un vistazo de la presencia de Dios, sino que Él ha ido a la cruz, rompió esa cortina, la partió en dos y dijo, aquí estoy, aquí está mi presencia. Puedes entrar, tienes acceso completo a mí, a mi presencia. No tenemos que estar alejados nuevamente. Corre hasta el fondo. Efesios 2:13 dice, ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, y eso somos nosotros, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Hemos sido acercados. Hemos sido acercados. Jesús nos está invitando a que te acerques. Te está invitando a que te acerques. Y hay estos 3 bautismos, estas 3 invitaciones para todos nosotros aquí hoy. Él ha preparado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, son intencionales y estas son las invitaciones, es la salvación, la libertad del pasado y de la esclavitud y poder para seguir hacia adelante en su presencia. A lo mejor estás aquí hoy y dices, no he recibido a Jesús en mi corazón como tu Señor y Salvador. A lo mejor sabes quién es, has escuchado de Él y sabes lo que hizo, pero nunca has dicho, quiero que sea Señor de mi vida. Dios, te sacrificaste por mí, estoy muerto en mi pecado, no soy una buena persona. Cúbreme con tu salvación, con tu vida. Quiero recibirte, tu presencia
abundantemente el día de hoy. Y si eres tú, vamos a orar en un momento, pero a lo mejor puedes que estés aquí y digas, yo sí conocía de Dios, sí le entregué mi vida en algún momento, pero ha pasado mucho tiempo desde que realmente viví para Dios y me he alejado y quiero volverle a conocer, quiero recibir el don de la salvación nuevamente. Y vamos a orar. Ahí está esa primera invitación. Si todos pudiéramos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Si estás aquí y quieres recibir la salvación, ser cubierto por Él, ser limpiado por Él, revestirte de Cristo. Tú sabes lo que has hecho y sabes lo que Él ha hecho y quieres recibir su amor, su aceptación por primera vez. O por primera vez desde hace mucho tiempo, quiero orar contigo. Queremos orar contigo. Así que si estás aquí y dices, ese soy yo y quiero recibir esta invitación de salvación, ¿podrías alzar tu mano? La puedes bajar inmediatamente. Te veo. Te veo. Quiero recibir salvación el día de hoy. No quiero seguir por mi cuenta y sé que necesito a Cristo. Puedes alzar tu mano y bajarla inmediatamente. Amén. Para apoyar a nuestros amigos, pero también animarles a hacer esa oración de nueva cuenta, aun cuando lleves mucho tiempo conociendo a Dios, que estas palabras sean nuevas para ti. Oremos juntos. Señor Jesús, te necesito. Perdóname de mis pecados. Gracias por cubrir mis pecados con tu vida. Gracias por tu sacrificio. Lo recibo. Recibo tu salvación hoy. Renuévame. Confío en ti. Amén. Si hiciste esa oración y recibiste esa invitación, estamos tan contentos por ti y estamos aquí para ti. Cuando salgas del santuario, después de la última canción, hay una mesa a la entrada, mano derecha, que dice próximos pasos. Y hay alguien del equipo que está listo para hablar contigo, contestar preguntas que puedas tener, darte un Nuevo Testamento, hablarte de los próximos pasos para que aprendas más de Cristo y crezcas en tu fe. Así que asegúrate de no irte sin orar con alguien o parar por la mesa de próximos pasos. Queremos conectar contigo. Felicidades. Y luego está la siguiente invitación, está la invitación para el bautismo de agua. Como hemos dicho, la Escritura nos dice que podemos dejar nuestra vida vieja atrás. Incluso si lo acabas de conocer ahora y fuiste uno de los que alzó la mano, o ya sé que has conocido a Jesús desde hace tiempo, pero quieres dar ese paso, quieres declarar tu fe de manera pública y quiero tomar ese paso espiritual de obediencia y dejar mi pasado atrás. Entonces tenemos bautismos que sucederán pronto, pero queremos dar ese paso con ustedes. Les darán en septiembre tendremos el día de los bautismos y nos encantaría celebrar con ustedes. Y quiero animarles que si sienten como el Señor les está llamando a hacerlo, apúntense en la app o verán que va a haber un código QR en los anuncios más adelante. Guárdense el código QR y apúntense. No es un compromiso, pero es el siguiente paso para que estén en la lista para en septiembre poder bautizarse, pero no dejen pasar este momento. Y luego si estás aquí hoy y nunca has dado ese paso, esa invitación de ser bautizados en el Espíritu Santo, tú conoces a Dios, conoces su voz, el Espíritu Santo habita dentro de ti, pero te gustaría tomar ese paso de acercarte aún más y ser sumergido en su presencia, recibir por medio de la oración, ser inmerso en el Espíritu Santo. O a lo mejor estás aquí hoy y dices, yo he sido bautizado en el Espíritu, he orado, pero quiero acercarme aún más. No somos legalistas. Acércate.
Siempre podemos orar para más de Dios en nuestras vidas. Siempre podemos orar por un toque fresco de Dios en nuestras vidas. Si quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo o quisieras recibir un toque fresco de Dios, Él habita dentro de ti, pero que te cubra nuevamente. Vamos a pasar un tiempo en oración y vamos a orar por todos aquí que quieren recibirlo. Si eres tú, les invito a que se pongan de pie y vamos a orar por un momento y cerraremos la reunión. Me gustaría recibir una inmersión en la presencia de Dios o un toque fresco. Necesito un toque fresco, un toque nuevo de Dios el día de hoy. Amén. Amén. Vale. Jesús, te pido que bautices a cada persona que está de pie aquí por tu poder, en tu Espíritu Santo. Cúbrenos con tu presencia. Sumérgenos en tu Espíritu. Recibimos el regalo que nos das. Nuestro deseo es tener intimidad contigo, estar en el lugar santísimo contigo, acercarnos lo más que podamos tanto como nos ofreces, que tu Espíritu sea tan presente en nuestras vidas, que desborde tanto en nuestras vidas en esta semana, que tus dones y tu fruto sea visto por el mundo, que hablemos como tú, amemos como tú, veamos como tú. Que actuemos como tú, oremos como tú cuando estuviste en la tierra, y como Pablo nos invita a que busquemos los dones. Oro por esta iglesia para que nos llenes con dones de profecía, de sanidades, de administración, de servicio, de generosidad, de lenguas, fe, misericordia, enseñanza. Que esta iglesia, Dios, lleve tu presencia y tu verdad a este mundo dolido, para que cada vez más puedan reconectar con tu presencia y más puedan conocer el don de salvación y libertad y poder que tú tienes para ofrecernos a todos. Jesús, bautízanos en tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros, cúbrenos. Estamos escuchando y queremos ser llenos de poder de ti para salir adelante en esta vida con tu presencia, el Paracletos llamado a nuestro lado. Te agradecemos por él. Te agradecemos por el Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por bautizarnos en tu presencia. Gracias por irte, porque era mejor que te fueras para que viniera aquel que podía residir con nosotros. Gracias por enviar tu presencia. Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos por tu bautismo. Amén. Hoy es el primer domingo del mes, y el primer domingo de cada mes les damos una actualización de Edificando el Futuro. Estamos emocionados de edificar el futuro. Si no saben, tenemos un hogar, una casa que nos pertenece aquí en Barcelona, nuestro edificio para el campus del centro, y estamos en el proceso de prepararlo para mudarnos ahí cuando esté listo. No, aún no estamos ahí. Si no sabían eso, alquilamos este sitio, y cada sábado por la noche y cada domingo tenemos un equipo que arma todo y luego lo desarma antes de irnos. Gracias, equipo. Gracias, chicos y chicas, por su apoyo y su trabajo. Semana a semana podemos alabar a Dios. Así que si están buscando qué área para servir, ellos necesitan ayuda. Sí, les pregunté y me dijeron que sí que necesitan ayuda. Así que por favor, involúcrense. Hemos visto tantas cosas hermosas sucediendo, equipos ayudando. Hemos tirado por ahí de 25,000 kilos de basura. ¿Cómo es que había tanta basura ahí? ¿O ha habido tanta basura? Pero gracias por haber sido parte de esos equipos que nos han ayudado. Hemos visto que la gente se emociona, invitan amigos y vienen, como nuestro amigo Brian, que es un chef del canal de comida en Estados Unidos y quiere volver. Pero lo que nos muestra es lo siguiente, que hay un lugar para todos nosotros. Y si te preguntas si hay un lugar para ti, la respuesta es sí. Tenemos más días de trabajo para que puedan venir a romper algo, a usar un martillo, liberar estrés,
Luego tendremos ayuda para pintar, tiempo para dar. Gracias a aquellos que han estado dando, que han hecho un compromiso de fe. Y si no lo han hecho, aún lo pueden hacer. No estamos pidiendo un número en concreto, sino que tú hables con Dios y que hagas lo que Él ponga en tu corazón. El tiempo de orar. Y madre mía, necesitamos oración. Estamos en una etapa ahora donde estamos esperando. ¿A cuántos les gusta esperar? A mí también. Pero hay permisos y licencias y temas de burocracia que son tan fáciles en España, bueno, y en todos lugares. Pero estamos en ese proceso de espera y una de las cosas que queremos hacer es, bajo el santuario, en el nuevo edificio, queremos cavar 13 metros hacia abajo y poner una sala de fútbol sala y unos salones para poder conectar con la ciudad, conectar con niños y jóvenes y hombres y mujeres y un montón de gente y poder entrenar en esos salones y dar clases de teología y profundizar y discipulado y con los niños y con todo el mundo. Va a ser increíble, va a ser un espacio increíble, pero tenemos un abogado que nos ha estado ayudando y nos dijo, tienen que tener el 100% de los votos de toda la gente que vive en el edificio para poder hacer eso. Y en mis 372 años, bueno, tiene 80 años, pero nunca he visto un voto de 100%. Pero si está en el corazón de Dios, podemos recibir ese voto de 100%. Pero quiero que estén orando específicamente de que si esto está en el corazón de Dios, Él va a abrir la puerta y Él va a abrir el camino. Y si no, Él nos va a mostrar y nos va a ayudar a entender qué es lo que hay en su corazón. Estemos orando por eso, por el proceso en el que nos encontramos de las licencias, los próximos pasos. Y voy a ser honesto con ustedes, nada va a pasar en agosto porque vivimos en España, pero hasta septiembre por ahora no va a pasar nada, así que disfruten de la playa, pero creemos que este otoño vamos a retomarlo y ver hacia dónde Dios nos guía. Vamos a tomar una ofrenda, recoger una ofrenda, que es lo que hacemos el primer domingo de cada mes. Gracias por su generosidad y por su fidelidad. Así que Jesús, gracias por tu gracia, gracias por tu provisión para edificar el futuro. Esta ha sido tu historia desde el principio y no nuestra. Y tú estás haciendo lo que hay en tu corazón. Así que te pedimos y oramos para que nos ayudes a entender cuáles son esos próximos pasos. Tenemos ideas, hay unas buenas, otras que son locas y descabelladas, pero queremos hacer lo que hay en tu corazón porque sabemos que es lo mejor para esta iglesia y para el futuro. Así que haz tu voluntad, abre las puertas que tengan que ser abiertas, aun cuando parezcan imposibles, y cierra aquellas puertas que tienen que ser cerradas, aun cuando pensemos que son cosas que pueden ser buenas. Confiamos en ti. Bendice los compromisos de fe que están haciendo y multiplícalos. Te pedimos que hagas tu voluntad y por lo que tú tienes en tu corazón. Ayúdanos a ser fieles y que mucha gente venga a conocerte y profundizar su caminar contigo, que sean llamados a tu misión. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Sean bendecidos al dar.